Hola a todos, ¿cómo están? Todos los que me están viendo. Eh, bueno, a todos los que me están viendo, hoy vamos a hacer un poco más de diálogo, un poco más práctico. Si me escuchan, ¿verdad? No sé si internet es un poco lenta, es por ello que pido también disculpas. ¿No? Vamos a hablar sobre como un diálogo cuando nosotros en nuestras comunidades eh, hacemos trabajo en la milpa. Ya habíamos platicado anteriormente lo que es milpa. Milpa, les comentaba que es mili, que es milpa. Milpa. A ver si se puede. Milpa. Vamos a hablar como un diálogo con nosotros, porque es una actividad que se realiza en nuestras comunidades como muy cotidiana, como es, te dicen, vamos a poner un ejemplo sobre una familia, ¿no? Una familia Chanewa, familia que es Chanewa, familia de Chanewa. Vamos a poner el ejemplo de Citlali y Xochitl. Citlali y Xochitl. Citlali, que es estrella. Xochitl, que es flor. Citlali, vamos suponiendo el ejemplo cuando le dicen Siwapil, Shimewa. Citlali le dice a su hija, en este caso, Siwapil, Siwapil, Shimewa. Siwapil, Shimewa. Citlali le dice a Flor, Siwapil, Shimewa. O le puedo poner aquí, en vez de Siwapil, pongo el nombre, le pongo a Xochitl, digo Shimewa, que quiere decir Siwapil, me faltó la L. Siwapil, Shimewa, es niña, levántate. Siwapil, Shimewa, niña, levántate. Y después Xochitl, ella, la hija, que es la hija, Xochitl, que en este caso es la niña, contesta, ay, nana. Nana viene siendo mamá, pero también a veces le decimos a nuestras abuelitas, ¿no? Ay, nana, neki ni cochis. Ay, nana. Na, neki ni cochis. Ni cochis. Ay, mamá.
durmiendo. Sí queda. Perdón por el ruido, que también hay un poco de ruido ahorita. Así queda, ¿no? Como ves a alguien, a una persona, que ya quieres que se levante, dependiendo, ¿no? Si es tu hijo, le puedes nombrar, como puedes decir, en este caso, Guapil, que es niño, y si es niño, Okichpil, Okichpil, Shimewa. Y ya, bueno, en este caso estoy poniendo de Citlali y Flor, que Citlali y Col. Ay, mamá, yo quiero Xochitl. Y ya el diálogo sigue, dice Citlali, no sé si lo alcanzan a ver, y voy a hacer lo voy a repetir, ¿vale? Como para un poquito más lento. Mira, Citlali, eso es por lo regular tus madres por la mañana, cuando uno va al campo, tiene que despertarse temprano. Hay algo como, bueno, nosotros en nuestro caso, como hombres, teníamos que ir muy temprano al campo, que es a la milpa, ¿no? En este caso, decía, bueno, en este caso que estoy poniendo de Citlali y Xochitl, que es Citlali, que es la mamá, y Xochitl, que es la hija, ¿no? Citlali le dice, Sihuapil, Shimewa, niña, levántate. Xochitl contesta, ay, nana, nani neki ni cochis. Ay, mamá, yo quiero seguir durmiendo. ¿Vale? Voy lento porque sé que hay algunos que todavía como se han integrado a la clase para que no se pierdan, ¿no? Que no se les dificulte y como que vayan como que no quiero que pase estas cosas. Bueno, después Xochitzin dice que nana tranqui Juan Tichihuasen, dice Xochitl, que es la mamá. Xochitl le dice, es que, no, perdón, aquí es Citlali, ajá, sí, ya me enredé, Xochitl. Sí, Citlali dice, ella, porque le expone la situación, ¿no? Shimewa, Pampa, Shimewa es que despiértate, te estoy dando la orden de Shimewa, es despiértate o levántate, Pampa, Pampa, Pampa es por qué, Motata, como se dan cuenta que muchos usamos tata, eso es como papá, y también como abuelito, si le ponemos el sin, tatsi, es abuelito, Pampamotata, Tequiti y Panmila. Pampamotata, Tequiti y Panmila. Igual yakineki, itlacuas, Pampayakineki y Panmila. Después, Pampa Yakinekis tlacuas, Yakinekis tlacuas, Tlacotona. Eso de los tiempos del día, también les había es aquí, ya Citlali le expone a Xochitl, Shimewa, Pampamotata, Tequiti y Panmila. Pampaya Kinekis, Tlacuas, Tlacotona. Shimewa, que significa levántate. Pampa, porque tu papá, porque tu papá,
trabaja en la milpa, Mila, en la milpa, que es Mila, porque ya Kinex, porque él va a querer comer por mediodía, ¿no? Como a mediodía, como a las 12, ¿no? Tlaxcotona es las 12 del día, como es el mediodía. Tlacuas, que es tlacuali, que es de comer. Esto es lo que significa, ¿no? Es un diálogo que se da frecuentemente en nuestras comunidades. Esto es por lo regular siempre vas a escuchar, ¿no? Porque por lo regular todos, la mayoría se dedica al campo, ¿no? Al cultivo. Otra vez, Shimewa, levántate. Pampamotata, porque tu papá trabaja, Tequiti, trabaja, Ipanmila, Ipan, porque tu papá trabaja en la milpa, Pampa, porque Yaquinequis, porque él va a querer Tlacuas comer a mediodía. Cualquier duda me pueden escribir en el chat, ¿vale? Así. Citlali, Shimewa, Pampamotata, Tequiti y Panmila. Pampayaquinequis, Tlacuas, Tlaxcotona. Citlali le dice a Flor, ¿no? Shimewa, levántate, porque tu papá trabaja en la milpa y va a querer comer a mediodía. Eso es a lo que se refiere. Bueno, es una introducción un poco más al diálogo que ustedes pueden igual aplicar como con su familia. Vamos a ir un poco despacio porque sí entiendo que hay muchas personas que se les dificulta para que ellos no estén como no se frustren. Vamos a hablar hoy también sobre nahuales, ¿no? Como la interpretación de cómo interpretamos toda la cosmovisión en cuestión del sueño, en cuestión de cómo interpretamos, ¿no? Esta parte. Mira, Temictli. Temictli, sueño. Sueños. Sueños. Lo que sueñas, ¿no? Temictli. Cuando sueñas, Mictli. Temictli. Temictli. Mictli. Temictli. Temictli. No, bueno, no se puede preguntar a Tlaqueti Titemixki. Titemixki. Soñaste. Así. Que Titemixki. Que soñaste. ¿Verdad? Hoy me pueden decir un poco qué soñaron, me pueden escribir. Ok. Sí. Claro que Titemixki soñaste. ¿Verdad? Porque hay veces soñamos nuestra cosmovisión, nuestros abuelos que todo eso, igualican tanto eso. Lo traemos en nuestra sangre. A ver, les voy a ponerlo en nuestra sangre. Como no todos tenemos esta parte, ¿no? Como Tihualican, todo eso. Todo eso. Lo traemos en nuestra sangre. Cambio eso. Lo traemos en nuestra sangre, ¿verdad? Esto es lo que ahora Atemic. Bueno,
Se supone que nosotros, bueno, pero eso ya lo vas a lograr, ahí les pido disculpas. Tienes como, en este caso, luego regresa. Bueno, sí, los genes lo traemos en nuestra sangre. Les pregunto que si está bien como mi internet, porque no si veo cómo está batallando. Si no, me pueden decir, ¿vale? Esta parte como es... Ok, deja checo. Bueno, en este caso, bueno, en este caso nos enseñan la interpretación de los sueños como para poder apoyar a los que lo ocupen